Y permítame compartir la pantalla. Nos hemos quedado acá en la teoría del desarrollo moral. Espero que hayan visto el teorema el dilema de Haynes, un video muy interesante que lo ha aplicado Colbert para poder definir cómo definimos lo bueno y lo malo. Básicamente sería eso. ¿Qué es bueno y qué es malo? Y viendo también ya sus participaciones en los trabajos de clase, especialmente en el foro 4, en donde tenían que participar acerca de qué manera decidirían ustedes. Y bueno, hay diversidad de respuestas. Eh, y hoy vamos a analizar desde la perspectiva de la teoría del desarrollo moral, cuál sería una respuesta adecuada. Anticiparles de que va a depender siempre del desarrollo individual de cada persona. Les presento, bueno, este es un cuadrito de los estudios a través de la moral. La moral como definición de qué es lo bueno y qué es lo malo dentro de la humanidad. Va a ser incluso, entre comillas, relativo, porque si les vuelvo a tomar el ejemplo moral de los 300 de la película, les tomo el ejemplo también de una cultura más pacifista, como los judíos, vamos a poner ahí. Sabían en la historia que en las grandes conquistas o bueno, derrotas militares que sufrieron el pueblo judío, justamente era en el día de reposo. Inclusive hay escritos históricos en Roma que mencionan que había una nación que conquistaron ellos, que prácticamente no se defendieron porque en su fe no podían hacer ni mover nada en su día de reposo. Ha sido una de las conquistas más fáciles que hicieron los romanos. Es lo que por lo menos describe la historia romana, refiriéndose al pueblo de Israel. Entonces, lo bueno, lo malo, lo esperable para las personas va a variar conforme la sociedad. Y habíamos visto en el videíto una perspectiva del dilema de Haynes. Les había compartido. Permítame buscar mis videitos también. Y bueno, recordando un poquito el dilema de Haynes, se trata de un personaje que tiene, bueno, a ver, tengo aquí un video corto del dilema de Haynes para recordarles. Les voy a presentar, a ver. No, bueno, ya lo hemos visto para aprovechar nuestro tiempo. Solo para recordarles, hay un individuo que tiene su esposa, seguramente la ama mucho. Bueno, ese es en la primera situación, pero ha enfermado de una enfermedad muy terrible y que al parecer no había cura. Sin embargo, se entera de que hay un científico de que posiblemente ese medicamento que el científico ha inventado puede ayudarle a sobrevivir a su esposa. Y es ahí donde la pregunta viene de Colbert. ¿Qué debe hacer Haynes? Haynes debe robar la medicina, no tiene dinero por si acaso, no le alcanza por lo menos. Haynes debe dejar que su esposa muera. Y viene ahí varias preguntas morales. ¿Es correcto robar bajo esas circunstancias? Eh, ¿Puedo confiar en que o prestarme de alguna manera? Y a pesar de ello, el científico no quiera rebajarme su precio que él ya había puesto, que incluso es mucho más caro de lo que le había costado realizar. Son preguntas morales y varias veces nosotros especialmente que trabajamos con la fe, tenemos este tipo de decisiones morales en la iglesia. Eh, constantemente qué es lo bueno y lo malo que deberíamos obrar. Como cristianos nosotros tenemos un lineamiento bíblico. Yo he visto también en sus participaciones que alguno ha presentado algunas bases bíblicas de su decisión y está bien. Y hoy vamos a tratar de explicar desde la perspectiva de Haynes o desde la perspectiva de Colbert cómo es el desarrollo moral. Y empecemos pues, mis hermanos. Aquí hay las posibles respuestas en resumen
de los cuales ustedes han participado, y se ha encontrado de todo. O sea, no hay una respuesta correcta, por si acaso. No es que la sexta es la más esperable de toda persona. No, cada una de estas respuestas está determinada por la formación, por la educación, por la experiencia de cada individuo. Sin embargo, no podemos decir esta es la correcta. Solo es la manera como lo ha asimilado esta persona. El primer grupo, bueno, algún grupo ha respondido, o sea, Haynes debe sobar o ¿qué debe hacer? Y no, Haynes no debería sobar porque la ley es para todo el mundo y las leyes nos dicen que está bien y que no. La ley puede dar más importancia a la propiedad que a la vida. Y eso es una verdad, ¿verdad? Es una realidad que la ley puede superar a la vida misma. O sea, robo, hay países que todavía tienen pena de muerte por robo. En nuestro país no es así, sin embargo, el robo, el delinquir puede estar penado por cadenas perpetuas y eso no significa de que no sea justo. Otro tipo de respuestas es como no, porque se convierte en un ladrón y si le detienen irá a prisión. Es una lógica también acerca de lo que es el premio y el castigo, recordando el desarrollo de la fe. O sea, no puede porque va a perder su esencia de buen hombre y se va a convertir en un mal hombre, un ladrón, y va a ir a prisión. Podríamos añadir ahí que hasta se va a ir al infierno porque el robar es malo, se puede ir al infierno. Es una forma de responder. Muchos han respondido de nuestro grupo de esta manera. O sea, no, porque el pecado es pecado robar y hay que confiar en el Señor. Y si no, si va a robar, igualmente va a entrar al infierno y no sería lo correcto. Bueno, hay así similares respuestas. Otro, no, porque sus amigos no esperan de él un comportamiento de esa naturaleza. Esto es la influencia social. Otro tipo de respuestas también, en el cual dice, mi moralidad depende de lo que los demás piensen. Enseguida les voy a explicar cada una de estas respuestas posibles. Otra es no, porque los dolores de cabeza que va a tener no le convienen de ninguna manera. Esto es un pensamiento más individualista, es decir, no le conviene que él robe o que consiga esa medicina porque se va a encontrar mal, va a tener una carga de conciencia, hasta se puede enfermar, o sea, más piensa en uno mismo, en su bienestar de uno mismo. Es un pensamiento más egocéntrico. Otro es no, porque hay unos acuerdos sociales y aunque ella tenga derecho a la vida, el farmacéutico tiene derecho a la libertad. Es otro tipo de pensamiento, algo más estructurado conforme a las normas sociales y de leyes humanitarias, de leyes de convivencia social. Se tienen que cumplir. Si una de las leyes se viola por el bien de uno, se quiebra todo el sistema social. Solo por beneficiar a la esposa de Haynes, vamos a romper todas las leyes del sistema. Entonces, se puede quebrar toda una estructura social. Es otro tipo de pensamiento. Y uno que tal vez también ha respondido, sí, porque todo ser racional acepta que hay derecho eh, o derechos que están por encima de todos. El derecho a la vida es más que el derecho a la propiedad. Hay algunos que han manifestado de esa manera, o sea, no, si ama a su esposa, bueno, por la familia todo, diría Toretto. Y bueno, estas son 6 posibles respuestas y alguno de ustedes posiblemente se encuentra catalogada entre estas respuestas o en intermedias también, una mezcla de ambas. Y les voy a describir cómo Colbert lo ha ido sistematizando su desarrollo moral. Él lo divide en 2 etapas o 2 niveles y habla acerca de primero, el primer nivel es la moralidad preconvencional. Los niños observan los patrones de otros, ya sea para evitar el castigo o para obtener recompensas. Más o menos, Colbert dice esto, los niños entre 4 a 10 normalmente responden de esta manera. O sea, no por edad, sino por la formación que tienen. Hermano Johnny, ¿quieres participar? No, pastor, está bien. Estoy tratando de entrar al Zoom, pastor. Ya, bienvenido, mi hermano. Está grabada la clase, sin embargo, para la introducción. Entonces, los niños que inician acerca de la moralidad van cambiando. Si ustedes se recuerdan o tienen algún tipo de experiencia, entre los primeros años, los niños, por ejemplo, suelen cometer hurtos involuntarios, lo vamos a llamar así. Se llegan a la casa y te metieron tal vez en la cartera o en la mochila el juguete del primito, el juguete de la primita. Todavía no entiende los conceptos de propiedad o de propiedad privada.
Y entonces él lo ha metido porque le ha gustado, porque justamente cuando visitó al primo, empezó a jugar con ese autito y le agradó mucho y lo metió al auto, o lo metió a la mochila o a la cartera porque le agradó simplemente. Luego uno llega y como aquí está en el dibujito, empiezan a regañar y dicen, oye, ¿qué has hecho con este juguete? Eso no es tuyo, era de tu primo. Y se le empieza a responder, dice, estás mal, o sea, eso es malo, eso es incorrecto, está equivocado y no se tiene que hacer eso. Este nivel de la moralidad preconvencional se divide en dos etapas y las personas responden de dos maneras en esta etapa. Uno, responden por obediencia y miedo al castigo. Este tipo de respuestas se manifiesta más o menos en esta. No, porque se convierte en un ladrón y si le detienen irá a prisión. Un momentito, una urgencia. Listo, ahora sí. Entonces, aquí en esta primera etapa, y algunos nos hemos respondido tal vez de esta manera, no puede robar porque se va a convertir en ladrón y si le detienen va a ir a prisión. O sea, entre los primeros años, un niño va a manifestar su moralidad de esa manera. O sea, por todo lo que le han dicho es malo, no se puede hacer, te puede decir al infierno, puede ser castigado, no tienes que hacer ello. Entonces, todo ello es simplemente por asimilación. El siguiente grupo también dentro de la primera moralidad preconvencional son favorecer los propios intereses, o sea, lo que a mí me conviene. O sea, ¿yo qué voy a ganar? Básicamente, esa sería la forma. ¿Cómo responden? No, porque los dolores de cabeza que tendrá no le convienen de ninguna manera. O sea, otro tipo de respuesta es decir, no, o sea, ¿para qué se va a complicar, Haynes? Finalmente, ¿qué tal si no le funciona el medicamento? O sea, va a robar, se va. Tranquilo, o sea, que deje pasar nomás la circunstancia, lo dejaremos en las manos de Dios y que, bueno, ese tipo de moralidad. Ahora, les vuelvo a recalcar una vez más. ¿Está mal alguna de estas respuestas o está bien alguna de estas respuestas? Ninguna. Todas estas van a depender del grado de formación y conocimiento y experiencia que tenga la persona. Entonces, algunos hemos respondido ahí, no, porque no le conviene, ¿para qué se va a complicar? O sea, es bueno depender nomás del Señor, puede ser, es bueno esperar a lo que pase en la vida y tranquilo, o sea, no se complique, no se enferme y bueno, que cuide especialmente su propia integridad, su propia salud, por ahí lo pueden, en plenos robos lo matan, o sea, empieza a defender sus propios valores. ¿Cómo? Igual, entre los 4 a 10 años más o menos igual hace eso. ¿Por qué no quieres hacer algo malo, digamos, entre los niños? No, o sea, no me conviene porque mis papás me van a castigar si es que yo hago eso. ¿O qué voy a ganar yo también? Ese es el primer nivel. Nivel uno, moralidad preconvencional. Luego viene el nivel 2, otras dos etapas también, en donde la moralidad viene de conformidad con el convencional, o sea, de qué yo voy a asimilar, qué básicamente estoy esperando y va a haber mucho esto de lo que es el medio social. Tercer tipo de respuestas es las expectativas interpersonales. Este tipo de personas suelen responder no, porque sus amigos no esperan de él un comportamiento de esa naturaleza. Aquí, por ejemplo, muchos deciden entre lo bueno y lo malo conforme al grupo, conforme a quienes le están rodeando. Entonces, en este caso, por ejemplo, las pandillas que llegan a cometer delitos, delinquir, una persona que ya está integrada en ese grupo asalta, roba, daña el bien público, bien privado, y como que al grupo no les es indiferente eso, no les es malo, entonces él lo asume como que, bueno, está bien entonces. Supongamos en el caso de Haynes, supongamos que sus amigos le incitan, dicen, no, vamos, todos te vamos a apoyar, Haynes, lo haremos como grupo porque es el bien de tu esposa, entonces él va a se sentir envalentonado y va a decir, ya, vamos. O puede ser lo contrario y que sus amigos digan, no, Haynes, eso no es correcto. Y toda la mayoría, sí, Haynes, no lo hagas, no lo puedes hacer eso y está mal, pones en riesgo tu vida. Y bueno, asociados a sus moralidades independientes, pero ahora ya es una moralidad social de lo que espera. Se ha hecho estudios interesantes acerca de el poder grupal.
Cuando uno, por ejemplo, está en una manifestación, tal vez el año 2019, algunos de ustedes han estado en este grupo de manifestantes en el Prado, cuando uno está solo, normalmente no se atreve a arrojar una piedra, o sea, ni gritar, o sea, no, fuera tal presidenta o tal presidente, no, solito, toda la gente te ve como alguien que está mal de la cabeza y, sin embargo, cuando hay un poder grupal, se pierde la conciencia individual y existe una conciencia grupal. Normalmente esta conciencia grupal actúa como si no tuviera consecuencias y arroja piedras y daña al bien público y grita disparates y todos están ahí bien cohesionados juntos. Eso del poder grupal. Entonces, en la moralidad, los grupos siempre intervienen mm, en algunos más que otros. La iglesia, por ejemplo, es un medio de intervención para definir nuestra moralidad. No, no, eso no es correcto porque nosotros los cristianos no actuamos de esa manera. Nosotros los cristianos tenemos otro tipo de comportamiento. Entonces ya has asumido una moralidad grupal. No es una moralidad todavía individual, es una moralidad dentro del grupo. En esta misma etapa de moralidad de conformidad con lo convencional, hay otra forma de responder también, normas sociales establecidas. El otro es lo que dice tu grupo de amigos, tu grupo de pares. En esto es ya lo que dice la sociedad en sí. Y hay normas sociales, hay órdenes sociales, hay autoridades establecidas que nos dicen qué es lo bueno y qué es lo malo dentro de la sociedad. Por eso se dictan leyes, por eso se organizan grupos de diputados, poder legislativo, para dictaminar leyes de tal manera que la sociedad pueda tener una mejor administración. Entonces, ¿qué tipo de respuesta tienen en este tipo de nivel? No, porque la ley es para todo el mundo. Las leyes nos dicen qué está bien y qué no. La ley puede dar más importancia a la propiedad que la vida. Está defendiendo la ley básicamente dentro de la sociedad. Si yo voy a quebrar una ley por el bien de uno solo, toda la sociedad se va a corromper y no estaría bien. Y eso es una decisión moral también, pero en este caso ya está influenciada por un ente más amplio que solamente nuestros amigos. Y el último grupo, el nivel 3, es la moralidad de los principios morales autónomos. Es una decisión propia, individual, conforme a mi experiencia, conforme a mis decisiones, a mis valores. Y como dice ahí, por primera vez la persona reconoce la posibilidad de un conflicto entre los patrones. Primero, derechos previos y contrato social. Vemos aquí un tipo de respuesta. No, porque hay acuerdos sociales y aunque ella tenga derecho a la vida, el farmacéutico tiene derecho a la libertad. La diferencia con el anterior grupo es que en esta circunstancia el individuo ya ha asumido como propia las leyes, como su forma de vida. En cambio, en el otro, él no está asumiendo, sino que simplemente está respetando a las autoridades. Esto ya es su forma de vida. Entonces dice, no, o sea, no, ya hemos hecho un acuerdo, o sea, ya es mi manera de vivir y no voy a quebrar ese tipo de normas. Y la última, eh, principios éticos universales. Son principios, como dice ahí, autoelegidos. Es lo que yo pienso, lo que yo me he formado. Como dice ahí, mucho a la lógica y la consistencia. Y aquí es el único caso donde alguno responde, sí, que sobe, está bien que sobe Haynes. Está mal, ciertamente, a nivel moral, social, a nivel moral de sus amigos. Sin embargo, hay que establecer de que la vida es muy valiosa, más inclusive que la propiedad privada. El bien de esa vida hay que rescatarla. ¿Cuál de estas es la correcta? Como les dije al inicio, ninguna de ellas va a depender siempre de cada uno, de su etapa de formación. Sí, evidentemente hay rangos de edades que normalmente las personas responden, o bueno, el niño, el adolescente responde de acuerdo a esa edad, porque compete. O sea, ¿en qué sentido compete? Porque los primeros años de vida, en la etapa moralidad preconvencional, el niño está asimilando solamente lo que el adulto o el mayor le está imponiendo. Bueno, no le está imponiendo, le está enseñando, le está replicando, le está dando el ejemplo. Y en la siguiente etapa, de 10 a los 13 años, donde lo social es más importante, es justamente en la adolescencia donde el grupo de pares tiene gran presión sobre el adolescente. Y de ahí en adelante, ya también ya no es tanto la demás sociedad, sino la manera como yo pienso, cómo percibo los derechos sociales
los derechos individuales también de cada persona. ¿Qué les ha parecido, hermanos?